Hola, 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 mi gente linda de YouTube. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí, en nuestro rinconcito favorito de chismecitos y novedades. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y listos para sumergirnos juntos en un nuevo vídeo cargado de sorpresas. Hoy prepárense porque les traigo un tema que sé que les va a encantar. Y es que, ¿quién no recuerda la química explosiva que existió entre Demet Özdemir y Can Yaman? Exacto. Esos dos nombres que hicieron suspirar a medio mundo con su romance en la pantalla y fuera de ella. Pues bien, agárrense fuerte porque la noticia que les traigo hoy tiene que ver con ellos dos y con Italia. Sí, como lo oyen. Prepárense para un viaje lleno de romance, misterio y sobre todo, muchísimas sorpresas. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta jugosa información, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para mí y para el canal. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de las novedades que les traigo cada semana. Y si ya son parte de esta gran familia, mil gracias por estar siempre ahí. Sus comentarios, sus likes y sus compartidas son el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Y es que, damas y caballeros, la noticia que ha estado rondando por las redes sociales, y que ha hecho que los corazones de los fans de esta pareja vuelvan a latir con fuerza, es la siguiente: Demet Özdemir y Can Yaman están tomando clases de italiano juntos. Sí, como lo oyen. Demet Özdemir y Can Yaman, clases de italiano juntos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Será que el destino los está uniendo de nuevo? ¿O se trata simplemente de una coincidencia? Acompáñenme a desentrañar este misterio. Primero, recapitulemos un poco. Para aquellos que no estén tan familiarizados con la historia de estos dos talentosos actores turcos, Demet Özdemir y Can Yaman saltaron a la fama mundial gracias a la exitosísima serie turca Erkencikus, o Pájaro Soñador, como la conocimos en Latinoamérica y España. En esta serie interpretaban a Sanem y Can, dos personajes que se enamoraban perdidamente y que nos regalaban momentos de pura magia y romanticismo en la pantalla. La química entre ellos era innegable y pronto, los rumores de un romance en la vida real comenzaron a inundar las redes sociales y los medios de comunicación. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, los fans de la pareja estaban convencidos de que había algo más que amistad entre ellos. Sus miradas, sus sonrisas cómplices, sus gestos de cariño, todo apuntaba a que estaban viviendo un romance de cuento de hadas. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, su historia de amor, real o no, llegó a su fin. Y aunque los motivos de su separación nunca quedaron del todo claros, lo cierto es que cada uno siguió su camino, enfocándose en sus respectivas carreras profesionales. Can Yaman, por su parte, decidió probar suerte en Italia, donde se convirtió en una verdadera estrella. Aprendió el idioma, protagonizó varias series de televisión, e incluso, se convirtió en un ícono de estilo para los italianos. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando diversas series y películas que la consolidaron como una de las actrices más populares y queridas del país. Y ahora, de repente, esta noticia bomba. Demet Özdemir y Can Yaman juntos tomando clases de italiano. ¿Cómo es posible? ¿Qué significa esto? ¿Están trabajando en un nuevo proyecto juntos? ¿Se están reconciliando? Las preguntas son muchas y las respuestas por el momento pocas. Lo que sí sabemos es que la noticia ha generado un revuelo tremendo en las redes sociales. Los fans de la pareja están enloquecidos, especulando sobre las posibles razones detrás de esta coincidencia. Algunos creen que se trata de una señal del destino, que los está uniendo de nuevo para darles una segunda oportunidad. Otros son más escépticos y piensan que simplemente se trata de una casualidad, o de una estrategia de marketing para generar expectación en torno a un nuevo proyecto. Pero, ¿qué tan probable es que se trate de una simple coincidencia? Bueno, teniendo en cuenta que Can Yaman reside en Italia desde hace varios años, y que Demet Özdemir nunca ha manifestado un interés particular por el idioma italiano, resulta un tanto sospechoso que ambos decidan tomar clases de italiano al mismo tiempo. Además, la fuente de la noticia, aunque no es oficial, proviene de un medio de comunicación turco bastante fiable, lo que le da cierta credibilidad al rumor. Ahora bien, ¿podría tratarse de un nuevo proyecto juntos? Esta es una posibilidad que muchos fans están barajando.
Recordemos que Can Yaman ha expresado en varias ocasiones su deseo de trabajar en proyectos internacionales, y que Demet Özdemir también ha manifestado su interés por explorar nuevas oportunidades fuera de Turquía. Si ambos estuvieran aprendiendo italiano para participar en una serie o película italiana, o incluso en una producción turco-italiana, tendría mucho sentido. Además, no olvidemos el poder de la nostalgia. Los productores de televisión y cine saben muy bien que el público adora las segundas partes, las reuniones y los reencuentros. Reunir a Demet Özdemir y Can Yaman en un nuevo proyecto sería un éxito asegurado, tanto en Turquía como en Italia, y en el resto del mundo. La expectación sería máxima y la promoción prácticamente gratuita. Pero, ¿y si la razón detrás de estas clases de italiano fuera otra? ¿Y si en realidad Demet y Can estuvieran dándose una segunda oportunidad en el amor? Esta es la esperanza de muchos fans, que sueñan con verlos juntos de nuevo, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Después de todo, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y la química que existió entre ellos es innegable. Si bien es cierto que han pasado varios años desde su supuesta ruptura, y que ambos han tenido otras relaciones sentimentales, también es cierto que el tiempo cura las heridas, y que a veces el destino nos reserva sorpresas inesperadas. Quizás después de un tiempo separados, Demet y Can se hayan dado cuenta de que se extrañan, de que se necesitan, y de que quieren intentarlo de nuevo. Imaginen la escena: Demet decide viajar a Italia para tomar clases de italiano, quizás para desconectar de la rutina, o quizás para reflexionar sobre su vida. Allí se reencuentra con Can, quien la recibe con los brazos abiertos. Comienzan a pasar tiempo juntos, a recordar los viejos tiempos, y a darse cuenta de que la chispa sigue viva. Poco a poco el amor vuelve a florecer, y deciden darse una segunda oportunidad. Sería un sueño hecho realidad para muchos fans. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. La verdad es que no sabemos con certeza qué está pasando entre Demet Özdemir y Can Yaman. Pero lo que sí sabemos es que esta noticia ha despertado la ilusión y la esperanza de muchos fans, que sueñan con verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet y Can están trabajando en un nuevo proyecto juntos? ¿O creen que se están dando una segunda oportunidad en el amor? ¿Cuál es su teoría favorita? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber lo que piensan. También quiero aprovechar para recordarles que estoy sorteando un pequeño regalito entre todos los suscriptores del canal. Para participar, solo tienen que suscribirse, activar la campanita, dejar un comentario en este vídeo y compartirlo en sus redes sociales. Mucha suerte a todos. Y bien, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de sorpresas y especulaciones. Para resumir, la noticia bomba del día es que Demet Özdemir y Can Yaman están tomando clases de italiano juntos, lo que ha desatado todo tipo de teorías y rumores entre los fans de la pareja. Ya sea que se trate de un nuevo proyecto juntos, de una reconciliación amorosa, o simplemente de una coincidencia, lo cierto es que esta noticia ha despertado la ilusión y la esperanza de muchos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para mí y para el canal. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Les mando un abrazo gigante lleno de energía positiva. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Asterisco, asterisco, aquí empieza la ampliación, asterisco, asterisco. Pero esperen que la cosa no termina aquí. Porque después de investigar a fondo, de hablar con algunas fuentes cercanas, manteniendo su anonimato, por supuesto, la discreción es clave, y de sumergirme en las profundidades del Internet, tengo más información jugosa para ustedes. Primero vamos a profundizar en la fuente de esta noticia. Como les dije, el rumor surgió de un medio turco bastante respetado, especializado en noticias del espectáculo. Este medio usualmente tiene contactos dentro de la industria y suele acertar en sus exclusivas. Sin embargo, hasta el momento, ni los representantes de Demet ni los de Can han hecho declaraciones oficiales al respecto. ¿Silencio estratégico?
¿Quién sabe? Pero como dice el refrán, quien calla, otorga, no creen. Además, he estado revisando las redes sociales de ambos actores con lupa, casi como si fuera un detective privado. Y aunque no hay ninguna confirmación directa, he notado algunos detalles interesantes. Por ejemplo, Demet ha estado publicando fotos con frases en italiano, aunque no muy elaboradas, como Ciao Bella, o La Dolce V. Ita. Normalmente sus publicaciones son en turco o en inglés, así que este cambio repentino es, como mínimo, curioso, ¿verdad? En cuanto a Can, él ya vive en Italia y suele publicar contenido en italiano, pero últimamente ha estado más activo que nunca en las redes sociales, respondiendo a comentarios de fans, compartiendo fotos de lugares turísticos y hasta publicando historias en Instagram con canciones románticas italianas. ¿Será que está preparando el terreno para algo más grande? Pero la cosa se pone aún más interesante cuando analizamos las posibles motivaciones detrás de este supuesto reencuentro. Como les mencioné, la idea de un nuevo proyecto juntos es muy atractiva, tanto para los actores como para los productores. Pensemos por un momento en el potencial de una serie turco-italiana protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Sería un bombazo a nivel mundial. Imaginemos una historia de amor ambientada en la hermosa costa amalfitana, con paisajes impresionantes, personajes carismáticos, y por supuesto, la química innegable entre Demet y Can. Sería una combinación explosiva. Además, la serie podría explorar temas culturales interesantes, como las diferencias y similitudes entre la cultura turca e italiana, o los desafíos de un romance intercultural. Las posibilidades son infinitas. Además, esta colaboración podría abrirles las puertas a ambos actores para proyectos aún más ambiciosos. Para Demet, sería una oportunidad de consolidar su carrera a nivel internacional y de demostrar su talento en un mercado diferente. Para Can, sería una forma de reafirmar su estatus de estrella en Italia y de llegar a un público aún más amplio. Pero, ¿qué tipo de proyecto podría ser? Algunos rumores apuntan a una serie de televisión, pero también se habla de una película o incluso de una obra de teatro. Personalmente creo que una serie sería la opción más viable, ya que permitiría desarrollar la historia y los personajes con más detalle. Además, las series turcas tienen mucho éxito en Italia, así que sería una apuesta segura. Pero volviendo a la posibilidad de una reconciliación amorosa, no podemos descartarla por completo. Como les dije, el tiempo cura las heridas y a veces, las segundas oportunidades son aún mejores que las primeras. Quizás después de un tiempo separados, Demet y Can se hayan dado cuenta de que se complementan a la perfección, y de que no pueden vivir el uno sin el otro. Imaginemos que se reencuentran en Italia por casualidad, o que uno de los dos decide dar el primer paso y contactar al otro. Comienzan a hablar, a recordar los buenos momentos, y a darse cuenta de que la conexión que existía entre ellos sigue intacta. Deciden dejar atrás el pasado y darse una nueva oportunidad, aprendiendo de sus errores y valorando lo que tienen. Sería un final de cuento de hadas. Además, no olvidemos que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Quizás el hecho de estar en un país diferente, lejos de la presión de los medios y de la rutina diaria, les permita conectar de una manera más auténtica y sincera. Quizás el idioma italiano con su musicalidad y su romanticismo, les inspire a expresar sus sentimientos de una manera más profunda y apasionada. Pero, ¿qué obstáculos podrían enfrentar en caso de una reconciliación? En primer lugar, la distancia. Demet vive en Turquía, mientras que Can reside en Italia. Tendrían que encontrar una manera de equilibrar sus carreras profesionales con su vida personal, y de hacer que la relación funcione a pesar de la distancia. En segundo lugar, la presión de los medios. Los fans y los paparazzi estarían constantemente pendientes de sus movimientos, lo que podría generar estrés y ansiedad. Tendrían que aprender a lidiar con la atención mediática y a proteger su privacidad. En tercer lugar, sus respectivas carreras profesionales. Ambos son actores muy exitosos, con agendas muy apretadas. Tendrían que encontrar tiempo para estar juntos y para apoyarse mutuamente en sus proyectos. A pesar de estos obstáculos, creo que si Demet y Can realmente se aman, podrían superar cualquier desafío y construir una relación sólida y duradera. Después de todo, el amor verdadero lo puede todo, ¿no creen? Ahora bien, ¿cómo podemos saber si se trata de un nuevo proyecto o de una reconciliación amorosa? Desafortunadamente, no hay una respuesta fácil. Tendremos que esperar a que los actores o sus representantes hagan una declaración oficial, o a que se filtre alguna información más concreta.
Mientras tanto podemos seguir especulando y disfrutando de la incertidumbre. Eso es lo divertido de los chismes del espectáculo. Además, no olvidemos que la vida está llena de sorpresas, y que a veces la realidad supera la ficción. Así que, mis queridos amigos, mantengan la calma y sigan soñando. Quizás en unos días, semanas o meses, tengamos la respuesta a este misterio. Y quién sabe, quizás la respuesta sea aún más sorprendente de lo que imaginamos. Y ahora, para terminar este vídeo lleno de emociones, quiero recordarles una vez más lo importante que es su apoyo para mí y para el canal. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Además, no se olviden de participar en el sorteo de un pequeño regalito entre todos los suscriptores del canal. Para participar, solo tienen que suscribirse, activar la campanita, dejar un comentario en este vídeo y compartirlo en sus redes sociales. Mucha suerte a todos. Les mando un abrazo gigante lleno de energía positiva. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos, porque la vida está llena de sorpresas.